Bueno, vamos a empezar entonces con la segunda parte, ¿sí? De la clase. Déjenme que voy a poner acá el puntero. Bien. Entonces, habíamos visto en toda la primera parte todo lo que eran aminoácidos, ¿sí? Y dijimos que eran las estructuras monoméricas, ¿bien? De las proteínas. Entonces, cuando se unen, estos aminoácidos forman, lógicamente, las unidades polipeptídicas, ¿sí? Habíamos dicho que la unidad polipeptídica era la proteína. Bueno, pero tenemos una subclasificación. ¿Se acuerdan como en los hidratos de carbono que teníamos determinada cantidad de monosacáridos, formaban em, oligosacáridos, después teníamos polisacáridos? Bueno, acá nos pasa algo más o menos igual, ¿sí? Tenemos la unidad monomérica, bien, que es el aminoácido. Cuando se unen de 2 a 10 aminoácidos, ¿sí? Perdón, unidades de mayores de 10 aminoácidos, vamos a hablar de cadenas polipeptídicas, ¿sí? Es decir, son polipéptidos, no llegan a ser proteínas, pero sin embargo hay más de 10 aminoácidos unidos. Y por otro lado, cuando esas cadenas polipeptídicas tienen una masa molecular que es mayor a 6000 Dalton, ¿sí? Que es los Dalton son una manera de medir la masa molecular, hablamos de proteína. Este peso de 6000 Dalton es una medida medio arbitraria, así que en realidad se pone porque 6000 Dalton es lo que pesa, o sea, es la masa de la insulina, ¿sí? Entonces se consideran proteínas todas las unidades polipeptídicas que tengan una masa igual o mayor a 6000 Dalton. De todos modos, esto es algo que quedó medio antiguo. Algunas proteínas cumplen esa característica, otras no, la gran mayoría sí. Sin embargo, es una clasificación que se sigue usando y se las comento para que la sepan. Nosotros la vamos a usar, pero sepan que es algo que está medio como en desuso ya actualmente. Em, bueno, igual de todos modos, mucho que no nos cambió la vida tampoco, es una clasificación más y nada. Entonces, dijimos, cadenas de más de 10 de más de 10 aminoácidos, nos vamos a llamar polipéptidos o cadenas polipeptídicas, y cadenas polipeptídicas que tengan una masa molecular mayor a 6000 Dalton, vamos a estar hablando de eh, proteínas. Entonces, ¿cómo se unen, no? Estos aminoácidos es la gran pregunta y es lo que tenemos que contestar. Se unen, ¿sí? Formando lo que se llama un enlace peptídico. Vamos a ver cómo es este enlace. Siempre, bueno, cuando en los enlaces peptídicos se van a producir, por supuesto, entre dos aminoácidos. Acá en este ejemplo tenemos un aminoácido 1 y un aminoácido 2. Y el enlace, fíjense que siempre se va a producir entre el grupo carboxilo del primer aminoácido y el grupo amina del aminoácido siguiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos va a quedar en la cadena, sí, siempre un grupo amino terminal, que por convención se dice que el primer aminoácido siempre tiene un grupo amino libre, y en el final de la cadena un grupo carboxilo terminal o carboxi terminal. ¿Estamos bien? O sea, siempre en la cadena de aminoácidos el primer aminoácido va a tener libre un grupo amina y el último libre un grupo carboxilo. Y el resto de los grupos aminas y carboxilos van a estar involucrados en el enlace peptídico. Entonces, el enlace peptídico es un enlace de tipo amida, ¿sí? Que se produce, eh, dijimos, ya entre el grupo carboxilo y el grupo amino. Fíjense que es con pérdida de una molécula de agua, o sea que estamos hablando de una unión de tipo de condensación, ¿sí? Donde hay pérdida de una molécula de agua, y vamos a ver cómo se produce. Fíjense, acá tenemos el grupo carboxilo del primer aminoácido, que es entonces el que está involucrado en la unión. Un oxígeno y un hidrógeno, ¿sí? De este grupo carboxilo, se van a unir o se van a condensar con un átomo de hidrógeno, el grupo amina, del aminoácido siguiente, y se van a liberar, ¿sí? Como agua, ¿ven? Que está acá. Y fíjense que el enlace se va a formar entre el carbono y el nitrógeno, ¿sí? Del grupo carboxilo y del grupo amino. Vamos a hablar un poquito de las características de este enlace. Es un enlace covalente, ¿sí? Acá es simple, pero es un enlace que es como un intermedio, ¿sí? Entre un enlace simple y un enlace doble. Se dice que es un enlace doble parcial, ¿sí? Porque, ¿qué quiere decir? Que un ratito es un enlace doble y después otro ratito es un enlace simple y un ratito es doble y otro enlace simple. Si este enlace que está acá, este doble enlace, va y viene, va y viene, va y viene. Y entonces se habla de que es un enlace doble parcial, ¿sí? Em,
Un ratito sí, un ratito no. Es un enlace que es muy rígido, ¿sí? Entre el carbono y el nitrógeno, y que no les da posibilidad de libre rotación ni al carbono ni al nitrógeno que están involucrados. Por la característica de este enlace, ¿sí? Es como un enlace cortito, y entonces se acercan bastante el carbono y el nitrógeno, y este enlace hace que, fíjense, el carbono y el nitrógeno quedan en el mismo plano que el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? O sea, el oxígeno es el grupo carboxilo y el hidrógeno es el grupo amina, y, o sea, estos cuatro átomos están en el mismo plano, ¿no? Acá imagínense que podemos dibujar un cuadradito. Y tanto el carbono del grupo carboxilo con el nitrógeno del grupo amina, fíjense que quedan en posición trans entre sí, y esa posición trans es fija, ¿sí? Porque dijimos que no hay libre rotación ni alrededor de ese átomo de carbono ni de ese átomo de nitrógeno, sino se pueden mover libremente gracias a la rigidez de ese enlace. Y el oxígeno del grupo carboxilo y el hidrógeno del grupo amina también quedan en posición trans, uno respecto del otro, ¿sí? Entonces, estas son características todas del enlace peptídico. Bien. Después, fíjense que el carbono queda unido a este carbono que se llama carbono alfa, y que es el carbono central, bien, del aminoácido, y el nitrógeno también queda unido al carbono alfa, ¿sí? Del enlace, o sea, del aminoácido siguiente. Bien, entonces estos carbonos, que son los carbonos alfa, que son siempre al carbono central del aminoácido le vamos a llamar carbono alfa, ¿sí? Estos carbonos sí tienen libre rotación, pero los enlaces que están involucrados en la unión peptídica no tienen libre rotación. Bien, entonces, repasemos, es un enlace, una condensación que se produce con pérdida de agua, es un enlace simple, pero que en realidad es un ratito doble, un ratito simple, un ratito doble, o sea, eso se llama fenómeno de resonancia, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque un ratito es doble, otro es simple, otro es doble, otro es simple, y hace que este enlace sea muy rígido y que se acerquen mucho, ¿sí? Los átomos de carbono y nitrógeno. Quedan los cuatro átomos en el mismo plano, estos cuatro, ¿bien? Y no hay libre rotación, repito, no hay libre rotación alrededor del carbono y del nitrógeno del enlace peptídico. Sí, sí hay libre rotación alrededor de los carbonos alfa, ¿sí? Que son los que son parte, digamos, de la cadena. Y por último, tanto el carbono como el nitrógeno quedan en posición trans uno respecto del otro, así igual el oxígeno y el nitrógeno de los aminoácidos correspondientes también quedan en posición trans. Bueno, entonces, fíjense que las cadenas laterales, ¿sí? De estos aminoácidos quedan libres y se pueden mover, pueden rotar, ¿sí? Ahí sí hay libertad de movimiento. Esa libertad de movimiento, acuérdense que cada cadena, cada radical era diferente, ¿sí? Entonces, esa libertad de movimiento, junto con que cada radical tiene sus propias características y sus propios átomos, nos va a dar toda la gama inmensa de posibilidades de enlaces, que ahora vamos a ver, que hay entre las proteínas. Y que este enlace peptídico, o sea, es un enlace, o sea, por todo lo que dijimos recién, podemos deducir que es un enlace fuerte, ¿sí? Entonces, romper la estructura primaria, es decir, romper este enlace, ahora vamos a ver qué es la estructura primaria, es difícil, ¿sí? Porque este es un enlace que es muy, muy fuerte. Bien, entonces es raro que se desarme una cadena de aminoácidos, ¿sí? Bien, vamos a seguir esto en lo que respecta al enlace peptídico. Vamos a charlar un poquito de las propiedades de los polipéptidos, ¿sí? Simplemente para mencionarlas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los aminoácidos tenían esta propiedad de actuar como ácidos y como buffer, es decir, como ácidos y como bases, perdón, no como buffer, o sea, bueno, sí, como buffers? Bueno, los polipéptidos también la tienen, lógicamente que cuanto más larga sea la cadena, menor va a ser esa propiedad, porque fíjense que en la cadena, o sea, en el aminoácido acá yo tengo un grupo y otro grupo, buenísimo, y en otro aminoácido un grupo y otro grupo, buenísimo. Pero en la cadena ya tengo un grupo, ¿sí? Amina, que tiene un poder de actuar como ácido base, y un grupo carboxilo, pero fíjense que tengo ya dos nada más y la cadena es un poquito más larga. Entonces, lógicamente, el efecto, si en el medio, es menor. Bien, pero igualmente siguen manteniendo esa propiedad.
Y después hay algunos péptidos, algunos polipéptidos sí que son de importancia biológica. Les dejo como tarea que los busquen, igual en el libro están, los pueden buscar ahí, pero traten de sumar alguno más. Y después charlamos la clase que viene a ver qué péptidos de importancia biológica encontré. Bueno, eso en cuanto un poquito a las propiedades de los polipéptidos. Vamos a hablar ahora sí un poco más en detalle de las proteínas. Y dijimos que las proteínas entonces eran cadenas polipeptídicas con una masa molecular mayor a 6000 Dalton. Bien, entonces, vamos a ver que las proteínas sí son estructuras macromoleculares en general muy, muy grandes y que tienen muchos aminoácidos y que están ordenadas. Y están ordenadas conforme a una estructura de complejidad creciente. Si ahora vamos a ir viendo las estructuras que tienen estas proteínas. Bueno, y eso es un poco lo que ya charlamos al principio respecto de las funciones, son las macromoléculas que por ahí más encontramos en el peso seco, por ejemplo, de los tejidos, bueno, y todas las funciones que ya nombramos al principio de la clase, no las voy a volver a nombrar. Vamos a ver entonces cómo se organizan, ¿sí? Estas proteínas, cómo se organiza la estructura, porque las proteínas son moléculas que son complejas, que tienen estructuras que dan como muchas vueltas, como, bueno, como son bastante como tridimensionalmente, tienen como una estructura bastante, bastante complicada, ¿sí? Pero ahora vamos a ver que no es tan difícil. Es muy importante que se acuerden la importancia, ¿sí? Que tiene cada tipo de estructura. Es muy importante que recuerden qué tipos de enlaces están presentes, ¿sí? En cada tipo de estructura, es decir, qué enlaces estabilizan cada estructura, y las propiedades, ¿sí? Que le confiere esa estructura a la proteína, ahora lo vamos a ver. Bien, bien, eso. Sigamos con el power. A esto vamos a volver después, si así no nos mezclamos, y seguimos un poquito hablando del ordenamiento, ¿sí? De las proteínas. Entonces, las proteínas, dijimos, responden fundamentalmente a cuatro estructuras que las vamos a ver en orden de complejidad creciente. Vamos con la primera, estructura primaria. La estructura primaria, ¿a qué hace referencia? A cuántos y cuáles aminoácidos, ¿sí? Se encuentran presentes en esa proteína. Entonces, fíjense, esta, por ejemplo, es la molécula de insulina, y fíjense que tiene una secuencia ordenada y determinada, ¿sí? Aminoácidos. Esta secuencia viene determinada por el ADN, ¿sí? No es que los aminoácidos vienen y se agrupan así como quien no quiere la cosa de manera azarosa, eso no sucede, sino que esa secuencia de aminoácidos, es decir, que en la insulina primero haya glicina, después isoleucina, después valina, después cisteína, después glutamina. Bueno, que tenga este orden particular, eso viene determinado por el código genético, ¿sí? Por el ADN. Bien, eso lo van a ver después en síntesis de proteínas en la segunda parte de la materia, pero sepan que viene determinado por los genes y el orden en las proteínas. Entonces, por eso muchas veces cuando hay fallas, ¿sí? En lo que es genético, se producen defectos en el ordenamiento de los aminoácidos que terminan generando, por ejemplo, diferentes patologías, algunas más graves, otras no. Bien. Entonces, los aminoácidos, en la estructura primaria, perdón, es el orden y la cantidad y el tipo, ¿sí? De aminoácidos que tiene cada proteína. Habíamos dicho que en total, o sea, en nuestro organismo, las proteínas en general se conforman por 20 aminoácidos, ¿sí? Son esos 20 los que están presentes en las proteínas de nuestro cuerpo. Pero no se ordenan, ¿sí? De una manera azarosa, sino que tienen un orden determinado, que es lo que nos va a decir y la estructura primaria. Entonces, fíjense que la estructura primaria, vamos a hablar acá del orden de los aminoácidos, y por ende, los enlaces que predominan en la estructura primaria son enlaces peptídicos, ¿sí? Es decir, el que enlaza cada aminoácido con el siguiente. Y que acá tienen un grupo amino terminal y un grupo carboxi terminal. Y eso es lo que les contaba al principio cuando hablábamos del enlace peptídico. Bien, eso respecto a lo que es estructura primaria, ¿sí? Cambios en esta estructura primaria, como les decía, pueden determinar mutaciones que pueden ser muy graves, y el ordenamiento de estos aminoácidos, como les dije, no es al azar, sino que el orden de estos aminoácidos en la estructura primaria determina cómo se van a enlazar después los aminoácidos para dar las estructuras secundarias y terciarias, es decir, cómo se van a ir acomodando estos aminoácidos en el espacio y para formar las estructuras tridimensionales.
Entonces, estructura primaria es importantísima, es muy poco susceptible de ser desarmada, ¿sí? De ser desnaturalizada, es raro que se rompa. Justamente habíamos dicho que el enlace peptídico era un enlace muy fuerte, ¿sí? Entonces, es difícil de desarmar. Bien, eso en cuanto a la estructura primaria. Bueno, acá esta molécula es la de insulina, esto no lo tomen en consideración, lo vamos a ver en la estructura terciaria. Simplemente lo que quería ilustrar con esto era que vieran la importancia así del ordenamiento de los aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos así ordenados, nos podemos imaginar en una cadenita, empiezan a interaccionar ¿sí? Entre sí y nos dan, digamos, lo que llamamos estructura secundaria, es decir, la disposición espacial y de esta cadena polipeptídica, que de qué va a depender de cómo se orienten ¿sí? Los átomos en la cadena. Y va a depender primero del tipo de aminoácidos que tengamos y después de cómo estén orientados ¿sí? Los enlaces peptídicos en la cadena. Entonces, em, tenemos dos tipos de estructura secundaria, o sea, se pueden ordenar, digamos, los átomos de dos maneras distintas. Una es formando lo que se llama una alfa hélice, que dice acá, créanme que acá dice alfa hélice, o en forma de hoja beta plegada. ¿Sí? Es otra manera en la que se pueden formar, perdón, en la que se pueden acomodar los aminoácidos. Fíjense que la alfa hélice se lo pueden imaginar como si fuese una estructura tubular, ahuecada, ¿sí? En la que la cadena se va enrollando alrededor de un eje central. Bien, en cambio, entonces es como un tubito. Imagínense como si fuese, por ejemplo, que agarran, no sé, un palito brochet y le empiezan a enrollar un alambre alrededor y que se forma como un resortito. Bueno, una cosa así, sí sería la estructura alfa hélice, ¿sí? Y está estabilizada por enlaces del tipo puente de hidrógeno, que se forman, no se aprecia muy bien acá, pero que se forman entre los oxígenos del grupo carboxiterminal y los nitrógenos del grupo amino terminal, ¿sí? De las cadenas, perdón, de los radicales de los aminoácidos. ¿Estamos? En la hoja beta plegada nos pasa al revés, o sea, las estructuras se ordenan de manera laminar y como si fuese un zigzag, nos lo podemos imaginar. ¿Sí? O sea, se ordenan de una manera un poquito más estirada, ¿sí? Y más como formando así un zigzag. Así se ordenan los aminoácidos, también se estabilizan por enlaces de tipo puente de hidrógeno. Fíjense, vamos a tratar de interpretar un poquito estas estructuras. Estos que están acá serían los enlaces peptídicos, ¿sí? Estos puentecitos que están acá. Em, Entonces, imaginémonos que, por ejemplo, estos son los enlaces peptídicos y estos que están acá, y los puentes de hidrógeno se establecen entre quién? Bueno, entre el oxígeno de un grupo carbonilo ¿sí? Y el nitrógeno de un grupo amina de otro aminoácido. Solamente para que se den una idea, en la estructura de alfa hélice, ¿sí? El enlace se produce cada 4 aminoácidos, y en la hoja beta se produce cada un poquito más cerca, ¿sí? Cada un poquito menos de aminoácidos. Igual no hace falta que lo sepan, te los digo nada más para que entiendan un poquito la estructura. Entonces, ¿qué es lo importante? Que se tienen que acordar que esta estructura está estabilizada y por puentes de hidrógeno, entre quienes se producen esos puentes de hidrógeno, y recordar que tenemos dos maneras de organizarnos. Pueden ser hoja alfa hélice o, perdón, alfa hélice o beta plegada. Y bueno, las diferencias, por supuesto, entre cada una de entre cada estructura, aunque son bastante similares, y que una cadena adopte una forma alfa hélice o que adopte una forma beta plegada, va a depender del tipo de aminoácidos que contenga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, hay aminoácidos, por ejemplo, la prolina no puede estar en un enlace alfa hélice, nunca, una cadena que tenga prolina nunca podría formar una alfa hélice, porque la prolina hace que se corra un poquito la cadena y entonces no permite ese enlace, y no importa, de vuelta, esto no hace falta que lo sepan, pero sí que recuerden, sí que dependiendo del tipo de aminoácidos que yo tenga en la cadena, bueno, se va a formar alfa hélice o beta plegada. Bien, otra cosa que puede pasar es que haya, por ejemplo, secciones de la proteína de enrollamiento al azar, donde la estructura secundaria no cumple ni con una alfa hélice ni con una beta plegada, no es ni una ni la otra. Eso se llama enrollamiento al azar.
En general, nos va a pasar que en una proteína vamos a tener un poquito de beta plegada, un poquito de alfa hélice y un cachito de enrollamiento al azar. Y en general no, es raro que, hay algunas proteínas sí que son solo alfa hélice o que son solo beta plegada, pero no es lo más por ahí habitual. Bien, esto en lo que respecta entonces a estructura secundaria. En el libro, fíjense que está dibujado mucho más lindo que esto, que se ve bien entre qué átomos y qué átomos se producen esos puentes de hidrógeno, y fíjense que en el libro lo van a ver mejor. Para profundizar, lo mismo que les digo siempre, lo que vemos acá en el teórico, ¿sí? En el libro se va muy por las ramas con un montón de cosas, bueno, más de lo que mencionamos acá en el teórico no, pero menos tampoco. Vamos a seguir con la estructura terciaria. La estructura terciaria, entonces, es la arquitectura, ¿sí? Que toma, o la forma tridimensional en la que se organiza, esta cadena polipeptídica que ya se ordenó de una manera en el espacio, digamos, según una estructura secundaria, y que ahora esa cadena como que toma una arquitectura en 3D. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué tipos y de enlaces estabilizan esta estructura. Bien, tenemos, acá yo se los puse, en el libro está citado puntito por puntito, vamos a ver cuáles son los más importantes. Podemos tener enlaces iónicos, o lo que acá está puesto como fuerzas de atracción o repulsión electrostática, así que es lo mismo que uniones salinas o puentes salinos, es lo mismo. Pero fíjense entre quiénes se produce, entre un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿sí? De un aminoácido, miren, un aminoácido está acá y el otro está acá. Si dos aminoácidos que están bastante lejos en la cadena se enlazan, y sus cadenas laterales se enlazan mediante un puente salino, un enlace iónico, y las fuerzas acá pueden ser de atracción electrostática, como en este ejemplo, o de repulsión. ¿Sí? Atracción, ¿cuándo va a ser? Cuando sean de cargas opuestas, sí, de cargas opuestas, y de repulsión cuando sean de cargas iguales. Y cargas iguales se repelen, eh, son dos fuerzas distintas, ¿sí? Pueden, o sea, las dos determinan orientaciones distintas de la proteína. Lógicamente, un enlace iónico, una fuerza de atracción electrostática, por ahí va a acercar esa cadena, y una fuerza de repulsión por ahí la va a separar un poquito. Bien, entonces, enlaces iónicos, fuerzas electrostáticas, puentes salinos, es lo mismo que se producen entre los grupos de amina y grupo carboxilo de aminoácidos que están situados en diferentes lugares de la cadena. ¿Quiénes son las que interactúan acá? Los grupos de los radicales, ¿sí? De las cadenas R, ¿sí? De los aminoácidos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tenían libertad de rotación? Bien, por otro lado tenemos puentes de hidrógeno, ¿sí? Los mismos que en la estructura secundaria. Fíjense, acá se ve un poquito más claro, ¿ven? Que se produce, bueno, en este caso se está produciendo entre un alcohol, ¿sí? De una cadena lateral, y el carboxilo, ¿sí? De un aminoácido, un grupo carbonilo de un aminoácido, de otra cadena lateral. Eh, Bien, perfecto, eso, ¿sí? También fíjense que dos aminoácidos que están situados bastante lejos en la cadena. Por otro lado, tenemos puentes disulfuro, que claramente se está produciendo entre dos aminoácidos que tienen átomos de azufre, ¿sí? En sus cadenas laterales. También tenemos interacciones hidrofóbicas, ¿sí? Que son las interacciones entre aquellas cadenas laterales que sean apolares, que sean alifáticas, que sean ramificadas, ¿sí? O que sean aromáticas, ¿sí? Son todas interacciones hidrofóbicas. Por otro lado, tenemos dos que acá no están dibujadas, que son las cadenas laterales hidrofílicas y las fuerzas de Van der Waals. Cadenas laterales hidrofílicas, imagínense, por ejemplo, un aminoácido de acá, cuya cadena lateral, no sé, para acá afuera, ¿sí? Y que sea hidrofílica, entonces interacciona con el medio, y a eso se refiere. Y las fuerzas de Van der Waals son atracciones de tipo dipolo-dipolo que se producen entre las cadenas de los aminoácidos. Fíjense entonces cómo la variedad de cadenas laterales, como esa diferente composición que tiene cada cadena de cada aminoácido, determina que se enlace de una manera o de otra con otras cadenas dentro de la misma, con otras cadenas laterales dentro de la misma cadena polipeptídica, ¿sí? Entonces, por eso les decía yo al principio que la composición, ¿sí? De esa cadena es fundamental para determinar el tipo de interacción que va a tener con otras cadenas vecinas, y eso va a determinar la forma de la proteína en el espacio,
Y la forma de la proteína en el espacio es fundamental para que cumpla así su función. Bien, eso por un lado. Les iba a decir otra cosa, a ver si, déjenme ver. No lo puse acá, ahora se los explico, era lo que, bueno, vamos a explicarlo ahora. En las proteínas podemos encontrar dos tipos de formas, ¿sí? Las fibrosas, bien, o las globulares, ¿sí? La forma fibrosa, me basta una estructura secundaria, ¿sí? Para explicar una forma fibrosa, ¿sí? Imagínense que es, creo que lo puse acá, ¿ven? Ves que como, por ejemplo, el colágeno, ¿sí? El colágeno es una triple hélice en este caso, ¿sí? Pero es una estructura fibrilar, como si fuese una fibra, ¿sí? En general, las estructuras fibrosas, una estructura secundaria, me basta para determinar que una proteína tenga estructura fibrosa. En cambio, otra forma que también es bastante frecuente es la forma globular, que acá tenemos el ejemplo de la hemoglobina. Ya para que la proteína tenga una forma globular, sí necesito una estructura de tipo terciario. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Hay proteínas que van a alcanzar, por ejemplo, hasta la estructura secundaria. Y por ahí no van a avanzar mucho más de esa configuración, ¿sí? De ese nivel de estructura. Y van a conformar lo que son las proteínas fibrosas. En cambio, las que tengan estructura más globular, sí van a tener involucrados enlaces que están presentes en la estructura terciaria. Es decir, imagínense que esta fibra se empiece a replegar toda sobre sí misma y se forme como un globito. Bueno, ahí se estaría formando una estructura terciaria y me estaría determinando una forma globular. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Las proteínas que tengan formas fibrosas van a llegar, digamos, hasta la estructura secundaria. Las que tengan forma globular van a tener una estructura terciaria, sí, involucrada en su, su arquitectura tridimensional. Bien, respecto a esto, déjenme ver, me falta algo más. Algo importante es que hasta acá venimos hablando de proteínas que tienen una sola cadena polipeptídica. Y fíjense que primero hablamos de cómo se ordenan esos aminoácidos, después que forman el espacio, si toman esa cadena polipeptídica, y después cómo esa cadena medio se va replegando sobre sí misma y se va ordenando con un grado de complejidad un poquito mayor. Hasta ahí hablábamos de una sola cadena polipeptídica. Ahora bien, hay casos de proteínas, como por ejemplo la hemoglobina, que tienen 4 cadenas, ¿sí? O tienen más de una cadena polipeptídica. En este caso hablamos de proteínas que llegan o que alcanzan la estructura cuaternaria. ¿Cuándo tenemos estructura cuaternaria? Bueno, cuando interaccionan más de 2 cadenas polipeptídicas, ¿sí? Por ejemplo, en la hemoglobina ven que tenemos 4 cadenas polipeptídicas que están unidas y que están formando toda una proteína que es la hemoglobina. ¿Todas las proteínas tienen estructura cuaternaria? No necesariamente, ¿sí? Fíjense en la insulina. La insulina era más básica e imposible, tipo, tiene una cadena de aminoácidos, ¿sí? Y un puente disulfuro en su estructura terciaria y nada más. En cambio ven la hemoglobina y ya es bastante más compleja. Y acá tenemos bastantes interacciones, y mucha más variedad de interacciones que las que había, por ejemplo, en la insulina, que es la que acabamos de ver. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es importante que sepan, ¿sí? De las estructuras? Bueno, la importancia de cada estructura, qué tipos de enlaces están presentes en cada estructura, cómo se estabilizan, ¿sí? Entre quiénes y quiénes se producen esos enlaces, y nada, qué formas sí pueden tener esas proteínas conforme la estructura que tengan, ¿sí? Las fibrosas, globulares, bueno, y qué pasa con la estructura cuaternaria. Bien, bueno, hasta acá con lo que es estructuras de las proteínas, ¿sí? Después están los que se llaman complejos multienzimáticos y demás, que, bueno, eso es importante, ya lo vamos a ver más adelante en la parte 2, si por ahora no viene al caso. Em, bien. Algo que nos puede pasar, ¿sí? Con las proteínas es que sufran lo que se llama un efecto de desnaturalización. Em, ¿Qué es la desnaturalización? Es lo que sucede, digamos, cuando la estructura molecular, ¿sí? De las proteínas se va desarmando, ¿sí? Y decimos que se desnaturaliza. Esta desnaturalización se puede producir por
efectos físicos o por efectos químicos. Por ejemplo, efectos físicos pueden ser la temperatura, la presión, estar sometida a radiaciones, ¿sí? Y efectos químicos pueden ser cambios en el pH, cambios en la concentración de las soluciones, y agregado de solventes que pueden desnaturalizar la proteína. Entonces, la desnaturalización justamente es esto, ¿no? Ir como rompiendo, como desarmando, ¿sí? La estructura de las proteínas. Y acá hay un ejemplo, ¿sí? De lo que sucede cuando se desnaturaliza, por ejemplo, las proteínas del huevo, ¿sí? Que acá nos estaríamos sometiendo a un tipo de desnaturalización física, ¿sí? Porque el efector que estaría actuando sería, o el agente desnaturalizante sería el calor, ¿sí? O la temperatura. Fíjense que a medida que aumenta la temperatura, nosotros, ¿qué es lo que vemos en la sartén? Que la clara se empieza a cocinar, ¿sí? Se coagula, y se cambia de color y se pone blanca. Lo que nosotros no vemos es que lo que está sucediendo es que ese calor lo que está haciendo es ir rompiendo, ¿sí? Los enlaces de la proteína, y fíjense como de este ordenamiento, ¿sí? Lo vamos rompiendo, lo vamos estirando, 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 y lo vamos rompiendo, 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 y llegamos a esto, que es lo que estaría pasando más o menos acá, ¿sí? Entonces, la desnaturalización en general afecta hasta la estructura secundaria. No llega a afectar la estructura primaria de las proteínas. Es rarísimo que se afecte la estructura primaria de las proteínas, ¿sí? De hecho, si se afecta la estructura primaria de las proteínas, estamos al horno. Pero hasta la estructura secundaria pueden avanzar. Cuanto más avanza esa desnaturalización, es decir, cuanto más elevado el grado de desnaturalización, más irreversibilidad o sea, de ese proceso, ¿sí? A veces si tenemos una desnaturalización que es poquito, ¿sí? Y que al toque volvemos esas condiciones a la normalidad, esa desnaturalización se revierte. No nos pasaría, por ejemplo, el huevo no es un buen ejemplo para esto, pero sí pasa que cuando sometemos proteínas, por ejemplo, al medio ácido, y enseguida corregimos ese pH, esa desnaturalización se retrotrae y la proteína vuelve a su estructura habitual. En el huevo no, tipo, una vez que tira el huevo a la sartén, ya está, no hay vuelta atrás, ¿sí? Pero en algunos casos sí pasa. Pero también pasa muchas veces que es un proceso irreversible que no se puede volver, sí, hacia atrás. Em, bueno, así se afecta entonces la estructura. ¿Por qué? Por ejemplo, es importante controlar el aumento de temperatura más que nada en los niños, ¿sí? Cuando tienen fiebres muy elevadas y demás, bueno, porque justamente pueden inducir procesos de desnaturalización proteicos que después son una macana, porque se empiezan a desnaturalizar las proteínas del cuerpo, y por eso es importante corregir siempre la fiebre. En los adultos también, pero en los niños que son más susceptibles especialmente, ¿sí? Un ejemplo. Lo mismo con la acidosis, con la alcalosis, cuando se va muy de mambo el pH del organismo, que igual es rarísimo que pase, sí, pero que es algo que puede pasar, es importante siempre corregir rápido. Eh, Además que hay otros procesos involucrados en acidosis y alcalosis, pero es importante. O, por ejemplo, se me ocurre lo que pasa, por ejemplo, en la formación de los quesos, cuando coagulan las proteínas de la leche y se forma el coágulo y demás. Bueno, hay todos involucrados procesos de desnaturalización que ya los van a ver en otras materias. Yo les tiro un centro nada más para más adelante. Bueno, las proteínas, entonces, ¿cómo las podemos clasificar? Esto es sencillo, en simples y conjugadas. Sencillo. Simples, por hidrólisis nos dan solo aminoácidos. Conjugadas, están unidas a algo más. Vamos a ver cuáles son las simples. Por ejemplo, albúminas. ¿Sí? La albúmina es una proteína que está, por ejemplo, en la sangre. Globulinas, histonas, protaminas. Las histonas, ¿saben? Son proteínas que están asociadas al ADN. Protaminas, también asociadas al ADN, pero de bacterias. Glutelinas y gliadinas, sí, son proteínas del trigo, son las que forman el gluten. ¿Mm? Y escleroproteínas, que son las proteínas de la clara de huevos. Y estos son algunos ejemplos, hay más. Pues pueden buscar más si quieren. Y dentro de las proteínas conjugadas tenemos nucleoproteínas, cromoproteínas, que son aquellas proteínas que tienen asociadas a algún grupo que les da color, algún pigmento. Glicoproteínas, esto ya las vimos cuando vimos glúcidos. Fosfoproteínas, proteínas que tienen asociadas a algún grupo fosfato. En los huevos tenemos de los dos, tenemos fosfoproteínas y también tenemos escleroproteínas. Lipoproteínas, también las vimos en lípidos, son proteínas asociadas con lípidos. Y metaloproteínas, proteínas que tienen asociadas a algún metal. Em, Bien, nada, sencillo. Esto
No hace falta que se acuerden, por ahí estaría bueno si se acuerdan un ejemplo cada uno, digo, puede sumar un montón, por ejemplo, en el final, pero sí, la clasificación traten de recordar. Bien, vamos a charlar, esperen porque nos quedó las propiedades de las proteínas, vamos a ver esto ahora, y ya después pasamos a hemoglobina, que es lo último. Entonces, propiedades de las proteínas, vamos a ver la solubilidad, vamos a ver más que nada la solubilidad. Vamos a charlar antes de la solubilidad de las propiedades ácido-base. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que los aminoácidos tenían propiedades ácido-base, los polipéptidos también, y las proteínas tienen propiedades ácido-base y sobre todo tienen la característica de que son sistemas buffer, y muy importantes en el organismo. Porque imagínense que en la proteína, o sea, si bien es cierto que tenemos los aminoácidos encadenados, entonces por ahí solo tenemos un grupo amino terminal y un grupo carboxiterminal, también vamos a tener aminoácidos dentro de esa cadena que por ahí van a tener grupos ácidos, grupos básicos, grupos polares, grupos no polares, y que nos van a ayudar a que esta función buffer de la proteína sea incluso más potente, ¿sí? Se ve potenciada por las cadenas laterales de los aminoácidos. ¿Todas las proteínas tienen función buffer? No, todas no, ¿sí? Pero aquellas que tengan estos aminoácidos que potencien esa función, bien, van a tener justamente una función buffer importante. De hecho, y les dejo también para que busquen cuáles son las proteínas que actúan como sistemas buffer. Hay algunas proteínas específicas que actúan como sistemas buffer en el organismo, bueno, para buscarlo. Eso por un lado, por otro el tema de la solubilidad. ¿Sí? En general las proteínas son solubles, ¿sí? Aunque esta solubilidad está bastante condicionada, no forman soluciones, ¿sí? Sino que forman dispersiones coloidales. ¿Cuál es la diferencia del tamaño, ¿sí? De las partículas que están en solución? Entonces, las partículas no son tan chiquitas como en una solución, son un poquito más grandes, se llaman dispersiones coloidales, ¿no? Por ejemplo, la gelatina es una dispersión coloidal. Ahora, esta solubilidad está muy condicionada primero por la estabilidad eléctrica de las moléculas. ¿Se acuerdan que las proteínas tienen cargas? Y entonces, cuando las cargas dentro de la molécula proteica se anulen, digamos, esta proteína va a precipitar, ¿sí? Están condicionadas también por el pH. Si todas las proteínas tienen un punto isoelectrónico, sí que es un punto en el que las cargas, o sea, las cargas se vuelven nulas, ¿sí? Se equiparan, entonces no pueden interaccionar más. Esos enlaces, esas interacciones eléctricas que teníamos ya no las dejamos de tener, ¿sí? Porque justamente las cargas se anularon, ¿m? Por cambios en el pH, por cambios en la estabilidad, lo que sea, y esa proteína, como no puede interaccionar con nada, pum, precipita, ¿sí? O sea, queda privada de toda interacción. Esto lo vamos a ver, lo vamos a reforzar un poquito más en clase con el pizarrón, así se entiende un poquito mejor el concepto. ¿Sí? Entonces, cuando el pH coincide con ese punto isoeléctrico, que es el punto donde las cargas de la proteína se anulan, la proteína precipita y pierde toda solubilidad, que es lo que pasa, por ejemplo, en la formación del coágulo de los quesos, ¿sí? El mismo ejemplo que les daba con la desnaturalización. Bien, va a depender también de la presencia de sales inorgánicas, y cuando hay poquita cantidad de sal, la solubilidad aumenta de la proteína, pero cuando ya hay mucha concentración de sales inorgánicas, la solubilidad empieza a disminuir. Va a depender también del agregado de solventes no polares, y si yo agrego solventes no polares, voy a disminuir la solubilidad de la proteína, y también de la forma. Y las proteínas globulares son más solubles que las fibrosas, que en general son insolubles, ¿sí? Pero algunas son un poquito solubles. Eso en cuanto a la solubilidad. Y vamos ya a charlar un poquito de la hemoglobina, ya les prometo que no queda tanto, la importancia, la estructura y demás. Bueno, la hemoglobina, no sé si la habrán escuchado nombrar, ya el nombre nos lo dice, es una proteína conjugada y que está formada por un grupo hemo, que sería el grupo prostético. Siempre, esto creo que no se los dije, en las proteínas conjugadas nosotros tenemos la parte proteica, que se llama proteína, ¿sí? Y la parte no proteica, que se llama apoproteína. No proteica o prostética, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, la parte aproteica, la apoproteína de la hemoglobina, sería el grupo, perdón, la parte prostética de la hemoglobina sería el grupo hemo, y la parte proteica sí sería el grupo globina o la globina, que es la proteína propiamente dicha.
Entonces, hemoglobina es una proteína que tiene grupo hemo y globina. Ahora vamos a ver cuál es la estructura. Igual ya la vimos en la estructura 4. ¿Para qué sirve la hemoglobina? Bueno, es el principal transportador de oxígeno en la sangre. Vamos a ver los tipos de enlaces, sus propiedades y demás. Vamos directamente a la estructura, ¿sí? La hemoglobina es una proteína con estructura cuaternaria, ¿sí? Que acá la tenemos separada. Acá está en realidad toda la hemoglobina. Fíjense que está formada por 4 cadenas, 2 cadenas beta y 2 cadenas alfa. Las 2 beta están acá arriba, las 2 alfa están acá abajo. Y esta es la globina, ¿sí? Cada cadena es una proteína de tipo globina. Y a su vez, cada globina es como si hiciera un nidito, imagínense un nidito de un pájaro, y en el medio tienen un grupo hemo, que es este que está acá. ¿Sí? Uy. Entonces, fíjense que tiene 4 globinas y con 4 grupos hemo, uno en cada globina. Y dijimos que teníamos 4 cadenas, 2 alfa y 2 beta. Entonces, ¿cómo son los enlaces? ¿Cómo son las interacciones entre estas cadenas? Entre las cadenas alfa, ¿sí? O sea, entre las alfa alfa y las beta beta tenemos interacciones débiles, ¿sí? En general son puentes salinos. Es decir, que son bastante como facilitas de romper. Y entre las cadenas alfa beta, tenemos interacciones más fuertes, ¿sí? Interacciones hidrófobas y puentes hidrófobos. ¿Cuál es la importancia de esto? Que es importante, sí, que entre alfa alfa, beta beta, tengamos uniones débiles para justamente poder armar y desarmar esta hemoglobina y que cumpla su función, que es la de ceder o captar oxígenos y el ácido. Ahora lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo es el grupo hemo. ¿Sí? El grupo hemo está conformado por un anillo tetrapirrólico, ¿sí? Que está conformado por 4 anillos pirrol. Este sería el anillo 1, el anillo 2, el anillo 3 y el anillo 4. 4 anillos pirrol, nada, no importa. Es este ciclo enorme que ven acá. ¿Tienen que saber el nombre? Sí, lo tienen que saber. De golpe no voy a pretender, obvio, que se acuerden toda esta estructura. Este anillo tetrapirrólico, fíjense que tiene en el centro la particularidad que tiene un átomo de hierro. ¿Sí? Y el átomo de hierro tiene 4 enlaces, o sea, 4 valencias, van a estar unidas a los nitrógenos de los anillos pirrólicos. Una a cada nitrógeno de cada anillo. ¿Sí? Bien, entonces este es el grupo hemo. Esto que hemos dibujado chiquitito acá, es esto que está acá. ¿Sí? De estos entonces tenemos 4. Uno por cada cadena, uno por cada globina. Entonces, cada grupo hemo puede atraer, ¿sí? Un átomo de oxígeno que a quién se va a unir. Al hierro, ¿sí? Porque el hierro, acuérdense que tiene 6 valencias. Entonces, 4 van a estar con los nitrógenos, uno para cada anillo pirrólico. Y 2 las va a dejar, ¿sí? Para el oxígeno. Bien. Entonces, el hierro es el responsable, o el que permite, mejor dicho, que se una el oxígeno al grupo hemo y, consecuentemente, a la hemoglobina. Bien. Vamos a ver un poquito las funciones de la hemoglobina. Tiene varias funciones, vamos a charlar de la más conocida, y que es justamente el transporte de oxígeno en la sangre, ¿sí? La hemoglobina transporta oxígeno, igual también transporta dióxido de carbono en la sangre, eh, porque ¿qué es lo que hace? La hemoglobina llega, esto lo van a ver en fisio igual, pero cuando ingresa el oxígeno, la hemoglobina lo capta en los pulmones, lo lleva hacia los capilares de los tejidos, en los capilares lo descarga, agarra el dióxido de carbono, vuelve a los pulmones, y en los pulmones lo suelta para que ese dióxido de carbono nosotros lo podamos expirar y consecuentemente eliminar, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, tenemos un glóbulo rojo, si acá tenemos moléculas de insulina, de hemoglobina, y la hemoglobina capta, ¿sí? Este oxígeno, lo lleva, lo transporta en la sangre, y cuando llega fíjense que acá estamos en los pulmones, cuando llega a los tejidos celulares, libera, ¿sí? Todo ese oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que acá cada molécula de hemoglobina tiene unidos, ¿sí? 4 pelotitas celestes, es decir, 4 átomos de oxígeno, porque pues dijimos 4 grupos hemo, cada grupo hemo podía enganchar un átomo de oxígeno. ¿Se acuerdan que yo les dije que era importante que las interacciones entre alfa alfa y beta beta
fueran débiles. Bueno, justamente porque cuando llega, ¿sí? O sea, esta molécula, así como está, sin oxígeno, sin nada, decimos que tiene una conformación tensa, así que está así, como cerradita. Entonces es como difícil de captar oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos acá en los pulmones y llega un átomo de oxígeno a esa hemoglobina, un grupo hemo lo capta y esa captación induce un cambio conformacional en toda esa molécula que antes estaba así cerradita, bueno, ahora va a estar como un poquito así, ¿sí? Como más abierta. Va a llegar todo el oxígeno, lo va a transportar, va a llegar a los tejidos extrapulmonares, lo va a liberar y se va a volver a su conformación tensa y así va a volver a los pulmones. ¿Sí? Entonces, esto de que puede pasar de una forma tensa, ¿sí? A una forma relajada, es decir, más abierta, con más capacidad de ganar oxígeno, eh, se llama efecto cooperativo. Sí que lo tienen muchas proteínas que tienen estructura cuaternaria, pero justamente en la hemoglobina es súper importante, ¿sí? Porque es lo que nos permite justamente que sea como más eficaz, ¿sí? Este transporte de oxígeno. Entonces, ¿qué es el efecto cooperativo? Es cuando un grupo hemo y capta un oxígeno, se produce todo un cambio conformacional en la molécula que permite que adopte una forma relajada, ¿sí? Y entonces capte más oxígeno y lo transporte a los tejidos. Bien, por eso es importante que tenga estas interacciones débiles, ¿sí? Para que me permitan pasar de una forma tensa a una forma relajada varias veces, ¿sí? Que yo la pueda como moldear. Y esto es importante porque nos da la pauta, ¿sí? De que las proteínas no son estructuras rígidas, y muy por el contrario, son estructuras que son bastante flexibles, y pueden ir cambiando su conformación. Bien, entonces dijimos que la hemoglobina se asocia con el oxígeno, tiene mucha afinidad por el oxígeno. Vamos a charlar un poquito de esa afinidad, ¿sí? Y vamos a ver, miren, esta es lo que se llama la curva de disociación de la hemoglobina. Vamos a ver qué es esto. Fíjense que acá abajo tenemos dibujada la presión de oxígeno, ¿m? Y acá al costadito, ¿sí? Tenemos el porcentaje de saturación de la hemoglobina, es decir, cuánto oxígeno captó esa hemoglobina. Cuanto mayor sea el porcentaje de saturación, lógicamente más oxígeno sí va a tener esa hemoglobina. Fíjense que esto es lo que yo les decía, lo que les decía recién del efecto cooperativo, que a bajas presiones de oxígeno, la saturación es bajita. Y a medida que va aumentando, yo no tengo un aumento así, lineal, tengo un aumento exponencial. ¿Lo ven? Que es como hace una curvita así para arriba. Esto es un aumento exponencial. Esto me da la evidencia del efecto cooperativo, ¿sí? Que cuando aumenta un poquito la presión de oxígeno, ya la saturación aumenta un montón. Y fíjense que acá estoy en una presión por ahí de 20 y tengo una saturación, bueno, tendría que, por ejemplo acá, supongamos que tengo una presión de oxígeno chiquita, ¿sí? De 10. Y tengo una saturación más o menos, ¿cuánto podemos decir? De 10, de 15. Y fíjense que yo paso a una saturación por ahí de 20 y ya tengo una presión de oxígeno de 20 y tengo una saturación, miren cuánto más, como de 30. Y fíjense, yo paso una saturación, una presión de oxígeno de 40 y miren la saturación, se me fue casi a 90, ¿sí? Casi a 80. Entonces, esto me habla de un efecto cooperativo, así que aumentos chiquitos en la presión de oxígeno me permiten que esa hemoglobina se sature cada vez más. Y esto es lo que yo les decía recién. Entra un átomo de oxígeno, induce todo un cambio conformacional y esa hemoglobina capta oxígeno muchísimo más fácil. ¿Sí? Bueno, entonces, bien, esta es la curva de saturación. Fíjense que una vez que llega casi a 90 y pico, ¿sí? La curva se ameseta, ¿sí? Y ya la saturación es lo máximo, digamos, que puede saturar, ¿sí? Em, bien, ahora bien, esta saturación, este porcentaje de saturación, se puede ver afectado, ¿sí? Por algunos factores. Entonces, fíjense que la curva se puede correr hacia la izquierda o se puede correr hacia la derecha. Si se corre hacia la derecha, fíjense que yo necesito a la misma, por ejemplo, presión de oxígeno. Fíjense, acá tengo una presión de 20, ¿sí? Y mi curva normal, en una presión de 20, tiene una saturación más o menos de 30.
Ahora, cuando la curva se corrió hacia la derecha, en la misma presión de oxígeno yo estoy en una saturación mucho menor. Quiere decir que la afinidad disminuyó. O sea, todos los factores que hacen que la curva se corra hacia la derecha hacen que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno sea menor. ¿Cuáles son esos factores? El aumento, la disminución del pH, es decir, el aumento de los iones hidrógeno en el medio, el aumento en las concentraciones de DPG, una molécula, el aumento de temperatura y el aumento de la presión de dióxido de carbono. Y por otro lado tengo algunos factores que hacen al revés, ¿sí? Que la curva se me corra hacia la izquierda. Y si se corre hacia la izquierda, ¿qué pasa? Fíjense, bueno, a la misma presión, ¿sí? Yo tengo una saturación mayor, ¿sí? De hemoglobina, ¿sí? O sea, la afinidad aumenta cuando la curva se corre hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que me favorece lo que me facilita, sí, lo que me aumenta la afinidad, perdón, se me olvidó la palabra, lo que aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno son el aumento, ¿sí? Del pH, fíjense que disminuyen los hidrogeniones, entonces el pH aumenta, la disminución de DPG, la disminución de temperatura y la disminución de la presión de dióxido de carbono. Y bueno, estos factores, ¿por qué son importantes? Yo asumo que esto igual lo van a ver más en fisio, pero es importante porque, por ejemplo, ustedes imagínense que en el pulmón, ¿a ustedes qué se les ocurre? O sea, vamos a tener más presión, por ejemplo, de oxígeno, ¿sí? Que de dióxido de carbono. Entonces, o sea, la presión de dióxido de carbono por ahí va a estar disminuida, ¿sí? Entonces la afinidad de la hemoglobina va a aumentar, ¿está bien? Entonces hace que esa hemoglobina largue más rápido, ¿sí? Bueno, y estos son los factores sí que hacen que la hemoglobina sea más o menos afín, ¿sí? A, al oxígeno, punto. ¿Sí? Esto lo tienen que saber, sí, por ahí sí, los factores que hacen que se corra la curva y demás, sí lo tienen que saber. Bueno, y vamos a ver un poquito qué es lo que hace la mioglobina, ¿sí? Entonces, las funciones de la hemoglobina son fundamentalmente el transporte de oxígeno, ¿sí? Y de dióxido de carbono en la sangre. La mioglobina, la función fundamental es el transporte de oxígeno, pero en todo lo que es músculo, ¿sí? No tanto, a nivel de la sangre no, sino a nivel del músculo, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, tiene una sola cadena, o sea, no tiene estructura cuaternaria, tiene una sola cadena de globina con un solo grupo hemo. Entonces puede transportar no cuatro, sino un solo átomo de oxígeno. ¿Está bien? Y fíjense cómo es la curva. Nosotros decimos que la curva de la hemoglobina es una curva de tipo sigmoidea, porque parece una S. En cambio, la de la mioglobina no. Ven que es una curva más como muy distinta, como más hiperbólica. Fíjense que la mioglobina, perdón, a concentraciones bajitas y de oxígeno, tiene una afinidad bastante mayor que la hemoglobina. Fíjense, incluso a la misma presión de oxígeno, sí que es más o menos 25, acá, la saturación de la hemoglobina está eh, en... Ahora lo corto. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito la diferencia de las curvas. Fíjense, vamos a situarnos en la misma presión, ¿sí? De oxígeno. Fíjense, por ejemplo, acá en 10. Ven que acá en 10 la saturación de la hemoglobina está en cuanto, o sea, está más abajo, ¿sí? Que la saturación de la mioglobina que está acá arriba. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, la mioglobina a concentraciones bajitas, ¿sí? De hidrógeno se satura mucho más rápido, ¿sí? Y por supuesto no tiene efecto cooperativo, ¿sí? Porque es una sola cadena. El efecto cooperativo dijimos que se daba en la hemoglobina justamente porque tiene 4 globinas, ¿sí? Entonces, lo que nos ilustra esta curva justamente es
que la mioglobina es mucho más afín por el oxígeno que la mioglobina, ¿sí? Y por eso tienen funciones diferentes. Bien, pero bueno, eso ya lo van a ver también mejor en física. Bueno, hasta acá con la clase de hoy, ¿sí? Como les digo, siempre refuercen del libro. ¿Con qué profundidad en los temas? Bueno, lo mismo, ¿sí? Hasta donde charlamos acá. Si en el libro va mucho más a fondo, de golpe no vayan tan a fondo, ¿sí? Quédense con lo que charlamos acá y complementen con el libro, por supuesto que sí, pero siempre teniendo como parámetro lo que charlamos en clase. Traten no. Lleven el TP hecho, ¿sí? Hasta los temas que vimos. La clase que viene vemos enzimas y después hacemos la puesta en común de todo el TP, así ya cerramos proteína. Bueno, nada, espero que les haya servido el video. Lo bueno es que si quieren lo tienen para ver varias veces. Em, y bueno, nada, las dudas y eso, si les surgen dudas, si quieren escríbanme en el foro, ¿sí? Tipo, y les voy contestando. Igual, nada, también charlamos el martes que viene en clase. Bueno, les mando un beso, espero que tengan un lindo fin de y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.